Vamos a recibir, si les parece, porque ya llegó y no merece sentarse a esperar ni escuchar las boludeces que nosotras decimos, así que vamos a recibir con un enorme aplauso a este invitado de lujo, no, lujísimo que tenemos, que es el mismísimo Ignacio Suaznavar. ¡Vamos! Acá nos paramos, saludamos, todo descontracturado. Sí. Todo muy relax. Relax. ¿Todo bien? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Todo surgió acá al aire, te quiero decir. Sí. Tuvimos una discusión así acalorada, casi parecía como la de Como recién todo. al aire. Acá siempre parece que estamos al borde de agarrarnos pelearnos. los pelos, pero no. Pero no, después somos nos pasionales. queremos mucho. Sí, ya nos ha visto situaciones medio similares. Y vos sabés que tuvimos una discusión a raíz de si la desaprobación de Vergara era por su gestión en la Intendencia o si venía de la mano del gobierno nacional, como dice él, y nos empezamos a pelear con la Chiqui y dijimos, pero vamos a llamar a alguien que sepa. Claro. Porque nosotras seguimos talenteando, pero llamemos a alguien que sepa. Mi discurso es que algo de razón también tiene Vergara, que es que todo o sea, este cúmulo de Venezuela, de la guerra, de Irán, todos esos golpes de la vida también le disminuye. Claro, todas esas decisiones que toman los frente amplistas de ponerse en contra de la razón, Y yo creo que a por mi la mugre. entender, también le afectan en la imagen. Pero bueno, vamos a no adelantarnos. No, pero a la esa ya pregunta. está. Arrancamos la entrevista, Bueno. que arrancamos con Claro, el tema. con esa Ya. pregunta. Así, Facilita. así ya empezamos solucionando conflictos internos. Claro. Exacto. Así que Trajimos de terapeuta, Nacho, en Exacto. realidad. Le voy a dar la razón a las dos. Ah, qué bueno. Él es, vos sabés que es así. Quiere decir que la Tuve tenía yo, porque todo- yo decía que eran las dos. Y vos Todo no, el así año que- 2024 preguntándole, Nacho, ¿vamos a ganar? Y me decía, puede ser que sí, puede ser que no. Y sí, estaba pareja. Y nosotros volcamos, además, nos ayudamos a volcar un poquito Y la... siempre colaboramos, siempre Siempre colaboramos. colaboramos con el otro. ¿Pero sí por vos? No. No, justamente. Bueno, arrancamos con eso, ¿te parece? Me parece perfecto. Sí, lo que se está dando en la Intendencia de Montevideo tiene que ver con esos dos factores. Ahora vamos a profundizar con esos dos factores. Nacho, un poquito más cerca del micrófono que acá nuestro productor estrella nos... Lo puedes Muy bien, acercar muy un poquito más. Se Ahí. está dando con la evaluación sobre Vergara y la forma en que los ciudadanos de Montevideo están sintiendo el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo, se están dando en parte esos dos factores que ustedes mencionaban, es decir, por un lado, cierta desaprobación, desencanto, frustración con algunas áreas de funcionamiento de la Intendencia, particularmente con el tema de recolección y limpieza, que es el área donde además había como más expectativas al inicio. Pero también en un contexto, que esto es la primera vez que ocurre, donde hay un desencanto con el gobierno nacional frente amplista que, por lo menos parcial, que no tiene los niveles de apoyo que tenían los niveles de Tabaré Vázquez y de José Mujica, que hacía que buena parte del electorado frente amplista en aquellos momentos estaba mirando básicamente con mucha ilusión y orgullo a su gobierno nacional y en menor medida miraba o era casi como un apéndice del gobierno departamental. En este momento en el cual hay como cierto ruido con el gobierno nacional, se mira con más lupa el gobierno departamental. Entonces es cierto lo que dice Vergara, algo del contexto también influye. Pero hay un tercer factor que yo creo que no se puede perder de vista, es que la evaluación que hoy tiene el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo no tiene que ver solo con el desempeño de esta administración liderada por Mario Vergara, sino que hay un acumulado. La ola. A los 30 Exactamente. años de gobierno del FA Sí, Montevideo. que algunos, bueno, serán 30, la frustración Sí, sí. fueron 15, la frustración fueron 10, cada uno podrá poner el punto donde lo quiera poner, porque obviamente puede haber distintas miradas sobre eso, pero sí está claro que esta percepción negativa de los ciudadanos sobre algunas áreas concretas, como el tema de recolección y residuos, no se genera ni tiene particular responsabilidad la administración actual, sino que es una construcción que viene de bastante tiempo atrás. Entonces hoy el reclamo es, no estás pudiendo, vos tampoco, pero no es, bueno, generaste este problema. Todavía hay pasa lo mismo con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, hay una evaluación negativa. Pero hay cierta expectativa. Hay cierta expectativa. O sea, esa sensación de hastío no llega como para decir, No. esto no da para más. No, pero ya en el tema de la basura en Montevideo, ya como la desconfianza empieza a instalarse por acumulación histórica, Claro. digamos, ¿no? Bueno, ya no sé si esto se podrá solucionar. Y esa pregunta, entonces, como que el tiempo
Llega un momento que los tiempos se terminan. Uno nunca sabe cuándo son esos tiempos. Pero está claro que la presión sobre esa área hoy es particularmente fuerte en Montevideo. Es nuestro momento. Tiene lógica. Lema, teléfono, es nuestro momento. Es ahora, es ahora. No me obliguen a decir cosas que no quiero decir. No, por favor. No me obliguen a decir cosas que no quiero decir. Decilo. No digas. Decí lo que tengas que decir. Tenemos invitados. Yo creo que para ganar la intendencia se requiere un perfil un poco menos duro que ayude. Que permita más a dar el paso. Más ballista, digamos. Creo que se pará. que se necesita Más vallismo a la intendencia sería imposible. El doble de funcionarios. Claro. Más burocracia. Disculpame, Buenísimo. la intendencia, si hay algo que no tiene la intendencia de Montevideo es que sea ballista. Bueno, No, para no mí lo tiene tiene. características No, muy no negativas lo del vallismo, tal vez sí lo positivo. Bueno, porque vos sos muy herrerista y Sí, vos sí, el por vallismo supuesto. tiene características negativas. Pero Sí, claro. lo que te quería preguntar, Ignacio, es que en realidad, o sea, tiene un poco de lógica que Vergara no haya tenido una luna de miel un poco más larga, porque hasta durante la campaña lo que se vendía, esto es la continuidad de un proyecto político. Entonces, si esta es la continuidad de un proyecto político, no tengo por qué darte a vos una cartita de confianza, porque sos lo mismo, entonces el cambio tiene que venir más rápido. Entonces, tiene un poco de lógica que la gente esté ansiosa por generar ese cambio, ¿no? Sí, tal cual, porque lo que ocurre es que hubo luna de miel respecto a la figura de Vergara, corta pero hubo, pero no tanto respecto al funcionamiento de la Intendencia. Es decir, la base del asunto es que la gente siempre sintió que la Intendencia está con problemas, digamos, de funcionamiento en algunas áreas, particularmente, obviamente, el tema de limpieza. Entonces, sí hubo luna de miel sobre Vergara, que duró relativamente poco, en la evaluación presente, y tiene ahí como cierta cartita de esperanza, digamos, hacia el futuro. Eso es un poco la... Ahora, eso le pasó a la intendencia porque ya venía con un 30 años de gobierno. ¿Y por qué la luna de miel del gobierno fue tan cortita? Porque vienen en picada. No Bueno. así la simpatía, tal vez, a la figura de Orsi. Si uno mira, en realidad, no tanto la simpatía, pero también empezó, A al igual que pasó a Vergara con la Intendencia, que la mala gestión, el mal funcionamiento de la Intendencia termina haciendo bajar la imagen de Vergara, lo mismo está pasando a nivel país, con cierta desaprobación con el gobierno, está haciendo caer también parcialmente la imagen de Orsi. Pero el tema con Orsi no fue que, digamos, si uno mira cuánto perdió Orsi de apoyo en el primer año, no es distinto a lo que perdió Vázquez o a lo que perdió Mujica o a lo que perdió la Calle Pou. La diferencia es el nivel de donde parte. Ya Orsi partió. Arrancaba más abajo, exactamente, digamos. Partió con una luna de miel Pero Luis no arrancó más abajo y se fue para arriba. Pasó que fue muy cortito, porque el 13 de marzo ya teníamos pandemia. Entonces, en realidad, nosotros justo tuvimos una medición ahí los primeros días de marzo de otra cosa, pero que permitió ver un 54, y a fines de marzo la medición de 65. Pero bueno, con nuestro sistema regular, suponiendo que Luis parte con 65, pierde en el entorno de 10 puntos en el primer año, y eso es más o menos lo que pierden todos. Acuérdense que los presidentes hacen como esa forma de U, que arrancan muy altos, los años del medio son complicados. El primer año siempre caen los presidentes. Y Orsi cayó más o menos igual que el resto. Lo que pasa es que partía de un nivel más bajo que tenía que ver con dos elementos. Primero, con cierto resultado electoral que la elección que gana Orsi la gana de manera menos contundente que sus antecesores. En una segunda vuelta en la cual Orsi no llega al 50% de la población en un balotaje, al igual que la Calle Pou en el 2019. Son bases relativamente fuertes, pero menores que Mujica, Vázquez, que tenían del 50 para arriba. Y el segundo con lo que podemos denominar el pecado original, que se arrastra hasta hoy. Es decir, hay una parte del electorado frente amplista a la cual Orsi no le convencía. No le convencía en la interna, no le convenció durante la campaña, no le convenció en el gobierno. Eso ha sido como una constante. Que eso es una diferencia también con los presidentes frente amplistas anteriores. Que eran más unánimes, digamos. ¿Esos frente amplistas son los más volcados hacia la izquierda o los más del centro? Eso es muy interesante, porque si bien en el ruido político, de la burbuja política y de los actores políticos y mediáticos, digamos, los ruidos más bien vienen desde lo que podemos denominar, un término polémico, la izquierda radical. Sí, González, Castillo, Sí, más por ese lado. El Partido Comunista, el Partido Socialista, PIT-CNT, etcétera. En términos de opinión pública, no. En términos de opinión pública son los frente amplistas de centro
los que tienen menor nivel de aprobación. Los frente amplistas de izquierda y centroizquierda tienen una aprobación razonable, la aprobación a Orsi es del entorno del 80%, es muy alta. No les gustará más, les gustará menos, pero lo Pero aprueban. con las botas puestas, ellos. Sí, Sí. totalmente. No, pero es un dato súper Nacho, interesante ¿vos creés que los problemas, o sea, la baja aprobación o por lo menos los problemas que tiene el Frente Amplio en este primer año, por así decirlo, son parte de ese fuego amigo del que tanto se está hablando, del Pacha que dice salgan a defender más al gobierno y critiquen menos, etcétera? ¿Lo asimilás a problemas generales, mundiales o a problemas dentro del Frente Amplio? A ver, yo creo que este tipo de ruidos dentro del Frente Amplio, ahora está de moda el término conspiración. Pues, porque Sí, de hecho, están en unas lógicas conspirativas. sí. Nosotros acá lo llamamos la batalla final, que es Díaz versus MPP, pero... Uso el término conspiración que me parece un poquito curioso, porque de hecho el secretario de Presidencia fue el Habló, término sí. para desmentirlo, pero después Pablo Orío, el secretario general del Partido Socialista, salió a decir que efectivamente Contra había Sibila. conspiraciones. Bueno, más allá de que haya de la palabra que utilicemos, este fuego amigo dentro del Frente Amplio fue una cosa bastante frecuente y mucho más intenso que ahora. En la época del gobierno de Mujica, con los famosos 12 equipos económicos, en la época de Vázquez, el Frente Amplio siempre fue un partido con niveles de diferencias y tensiones internas muy importantes. Si querés, la diferencia en aquel momento es que había liderazgos potentes que aglutinaban esos espacios, pero en términos de cómo confrontaban y del nivel y la virulencia de los misiles de conspiración que había, siempre hubo y es parte del paisaje. Entonces yo no creo que esa sea hoy el factor determinante. Y lo asocio con lo que preguntaba Vicky recién, de dónde viene más bien la desaprobación de parte del electorado. Yo creo que tiene que ver con cuestiones más evaluativas del desempeño, de frustración con logros en ciertas áreas, con este tema de acelerar más o de si es suficiente o no la regulación de las cosas simples o hay que ir un poco más allá en la agenda, no necesariamente hacia la izquierda, sino en hacer más cambios más de la vida cotidiana. O esa de la sensación de que faltan buques insignia, de que no hay demasiada meta. Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que también lo que ocurre con el gobierno, que es muy interesante, es un cambio de contexto. Porque cuando este gobierno fue electo, el Uruguay, lo analizamos muchas veces, el escenario era más un escenario de continuidad que de cambio. La gente no estaba demandando grandes giros y grandes cambios radicales. Entonces, la verdad que tanto Orsi como Delgado, dos candidatos que tuvieron casi el 50% de los votos, con 2-3 puntos de diferencia entre ellos, los dos prometían a su forma más bien... Más continuidad que cambio. Sí, o en todo caso de Orsi, giros moderaditos, ¿no? Ese era el contexto. El contexto está cambiando, el contexto cambió. Hoy empezamos a ver una opinión pública un poquito más demandante de algunos cambios, que no necesariamente, lo complejo que tiene estas demandas de cambios, que no necesariamente los cambios son iguales para todos. Uno puede demandar cambios en una dirección y otros en otra, pero se empieza a ver como cierta inquietud en la opinión pública de demanda de cambios, y sobre todo cambios en la vida concreta. Yo estoy viendo un viraje del gobierno en este año de intentar salir un poco de la agenda, de una más agenda continuista. más, y más de microclima político y de estos debates, y empezar a hablar más de, efectivamente, cosas que a la gente le preocupan. Creo que el plan de calles, creo que el plan de seguridad pública, tienen que ver con eso, con un intento del gobierno de intentar dominar la agenda, hablando o por lo menos pararse en la agenda, hablando de los temas que son los que la gente reclama. Otra cosa es que tengan éxito o no, pero veo que el gobierno está como intentando tomar iniciativa en ese plan. ¿Y Hay cómo, una intención, por lo menos. ¿y cómo está la oposición en los mismos términos? ¿Cómo la ves? De medición. Las oposiciones o Las oposiciones. Como te guste, como Bueno, lo tengas. es bien curioso. Siempre la oposición está más cómoda que el gobierno. Y sí, mucho más fácil ser oposición que gobierno. Totalmente. Claro. Las audiencias son sobre el gobierno. Desde el punto de vista de una democracia sana, las democracias sanas son las que tienen buenos gobiernos y tienen buenas oposiciones. Yo creo que Uruguay sigue siendo una democracia sana. Yo creo que Uruguay sigue teniendo un gobierno que gobierna y una oposición que controla. Creo que ambos bloques pasarían cualquier indicador básico de desempeño. A uno le puede decir, bueno, me gusta el rumbo de Orsi o no me gusta, o puede decir, me gustaría que fuera más rápido o menos rápido, pero no hay ningún elemento para decir que en este país no hay gobierno. El gobierno gobierna, toma decisiones y gobierna. Es un gobierno que gobierna. Y la oposición controla. Y alguno puede decir, bueno, me gusta el tono, me gusta la forma, me gustaría más, me gustaría menos, pero la oposición está efectivamente también cumpliendo su rol de contralor. Así que yo creo que desde ese punto de vista todavía tenemos dos bloques que funcionan bien. Hay muchas formas de
evaluar el desempeño de la oposición. Una puede tener que ver con, por ejemplo, los niveles de coordinación, ¿no? Que es como una herida que a veces aparece ahí. No, falta coordinación, esto. O no existe coalición en la oposición. No existe coalición en la oposición. Yo creo que eso, a mi juicio, no es demasiado relevante a esta altura. Yo no creo que necesariamente la oposición tenga que ser una oposición coordinada en todos los temas, ¿no? Creo que sería incluso hasta forzar demasiado. Si a veces es difícil mantener y se la paz interna. Desde el gobierno, claro. Imagínate desde la oposición, es mucho más difícil. Donde hay necesidad de marcar perfil, etcétera. Uno puede hacerlo, por ejemplo, el Frente Amplio, que es un partido que tiene mecanismos internos de disciplina y de funcionamiento muy fuertes y mucha historia y tradición en ese sentido, institucionalmente muy sólido. Puede hacerlo, puede tener aspiraciones de tener una oposición más, si se quiere, monolítica o consensuada. En el estatus actual de lo que es la coalición o la oposición es muy difícil. Sería intentar forzar algo que no va por lo real. Hay otra forma de poder medir el desempeño de la oposición, que es una forma mucho más burda y más electoral, si se quiere, pero que no deja de ser relevante, que es en qué medida, en este caso, la coalición logra alinear a su electorado en algunas posiciones políticas básicas. Y una posición política básica es, por ejemplo, la posición hacia el gobierno, ¿no? Es decir, hacia cómo está funcionando el gobierno. Si uno mira este indicador... estamos volando. Exactamente. Buenazo. Sí, porque la verdad que en cuanto al rechazo, se está dando un nivel de rechazo muy alto entre los votantes de la coalición multicolor hacia el gobierno. Alrededor del 80% de los votantes de la coalición multicolor dicen que desaprueban al gobierno. Entonces, por lo menos en ese aspecto, que es un aspecto de alinear opinión pública, después uno dirá, bueno, eso está bueno o malo, para algunas personas no importa. Pero lo que digo, desde ese punto de vista, de intentar alinear opinión pública... Es un éxito de la coalición, por así decirlo. Sí. ¿Y crees que la coalición republicana debería ser un partido? Antes de pasar al tema coalición republicana, yo quiero hacer una pregunta del gobierno. Por lo general, todos los gobiernos tienen 1 o 2 ministros que son como los puntales políticos de ese gobierno, que son como los que juegan al lado del presidente, los que le cuidan al presidente y todo. Desde mi sensación, yo no visualizo ningún ministro en esta gestión que ocupe ese lugar. Capaz que Pacha Sánchez es el que tiene más como ese perfil. ¿Hay alguno que destaque un poco más como el que le puede asegurar o garantizar o darle un poco más de tranquilidad al presidente cuando los indicadores empiezan a subir demasiado en la desaprobación, que el presidente puede llamar y decir, bueno, salí vos, que vos sos el que me ayudás? ¿Y hay alguno que pueda perjudicar al presidente? En imagen, ¿no? Sí, no solamente ministro, sino en lo de perjudicar me refiero propiamente a Jorge Díaz. O sea, le pesa a Orsi. Claro. ¿Es un yunque para Orsi? No. ¿El yunque de Orsi es Díaz? No, para nada. No creo que sea así. A ver, vas a un tema que posiblemente podía haber mencionado antes cuando hablábamos de que es un gobierno que arranca con un nivel de aprobación menor a gobiernos anteriores. Esto tiene que ver, yo mencionaba hoy, con la propia figura de Orsi, pero no solo con la figura de Orsi, porque si uno mira el gabinete entero, es un gabinete con figuras políticas menos potentes, con menos peso que los que tenían los gabinetes del primer Vázquez y de Mujica. Que tenían, menos figuras tiene el Frente Amplio incluso, ¿no? Sí, que tenían grandes líderes políticos, que Vázquez decidió casi trasladar la mesa política del Frente Amplio hacia el gabinete y los líderes del sector estaban efectivamente sentados en el gabinete. Entonces había una cosa que era también la que generaba más competencia y más conflicto, ¿no? Pero la tropa estaba más alineada. Sí, en algún sentido la tropa estaba más alineada y había, si querés, interlocutores por la positiva o por la negativa también más de peso, porque cuando Mujica tenía a Astori de vicepresidente, pero cuando decía algo también tenías al vice que podía salir no solo a apoyarte, sino a criticarte. Y entonces pesaba distinto. Entonces eso también es un riesgo. Hoy es un gabinete de menor volumen, de menor intensidad, y con otra característica, que es un gabinete que, a diferencia de los primeros, donde la enorme mayoría de los integrantes de ese gabinete tenían un conocimiento mutuo muy grande, de muchas batallas juntos, de trayectorias políticas de muchos años juntos, este es un gabinete donde hay varios actores que se conocían poco o directamente no se conocían. Y por supuesto que nunca habían trabajado juntos. Entonces eso también... Porque es más técnico, capaz. Más técnico, porque hay algunas figuras, como por ejemplo el canciller Luet, que el ministro de Cardona. Cardone. Sí, que... ¿Cardona? Cardona venía ya... Ya venía, ya había sido... Sí,
Pero no tiene un perfil político Totalmente. propio, un sector, un negro, sin ir más lejos. Sin duda, el director del ministro de ¿Quiso Turismo. copiarle a la calle Pou y traer así como unos técnicos de afuera? No, yo no creo que haya sido eso. Yo creo que efectivamente hubo intenciones de poner a los que Orsi consideraba los mejores en cada lugar, pero es cierto que eso tiene la característica de dirigentes con menor volumen en sí mismos y dirigentes que se conocían poco entre sí, entonces eso hace que el equipo evidentemente funcione. ¿Cómo está Done con la imagen? O'Donnell está bien. O'Donnell es uno, si vos me preguntabas hoy, la pregunta era cuáles son las dos figuras en que puede apoyarse. Bueno, está claro que Alejandro Sánchez es el principal escudero de Orsi, y uno diría que el segundo en esa línea, diría casi al nivel, es O'Donnell, con un perfil menos político, con un perfil más técnico, en un área compleja, en un momento complejo, como es la economía, por lo cual evidentemente está jugando en un escenario que no es sencillo, O'Donnell, y eso puede terminar afectando evidentemente su imagen, pero por el momento es uno de los voceros que desde reitero, que puede a veces haber cometido algún traspié desde el punto de vista de declaraciones políticas, pero la verdad que quizá mucho menos de lo que uno podía imaginarse para alguien que no venía de la actividad política, por lo menos de primera línea en el momento reciente, y que se muestra con solvencia. Con una solvencia que es reconocida parcialmente por la opinión pública, pero también por sus propios pares. Y eso es muy importante, porque la legitimidad en la actividad política, como en cualquier otra actividad, probablemente tiene que ver en parte también por cómo tus pares te reconocen. Y creo que dentro de ese elenco del gabinete hay un reconocimiento del resto de los ministros de O'Donnell como una figura con un conocimiento de los asuntos de funcionamiento de Estado, no solo del área económica, interesante. Inclusive la propia oposición también es uno de los pocos ministros que Sin genera duda. por lo menos legitimidad. Sin duda, sin duda. Incluso da gracia porque a veces se utiliza a O'Donnell como fuente claro. de argumentación para defender ciertas posturas, pero sí, es cierto. Y bueno, lo que pasa es que es parte para mí es lo más centrado del gobierno, de cierta manera. Yendo ahora a la oposición, a la coalición republicana, ¿entendés que debería ser un partido político? ¿O que sería más... en términos de ganar las elecciones, que no es lo mismo que de construcción política. Para ganar las elecciones, ¿sería mejor ir todos separados o sería mejor ser un partido político por el tema de los restos en el Parlamento, concretamente la mayoría en el Senado, que fue la discusión que se dio en esta última elección? Es una pregunta que no tiene una respuesta demasiado sencilla. De hecho, nosotras estamos en desacuerdo. Sí, eso esa pregunta también puede asumir respuestas diferentes en función de la temporalidad, ¿no? Pues una cosa si uno piensa 2029, que es pasado mañana, y otra cosa si uno lo mira con una perspectiva más largo plazo. Exactamente. Yo creo que si uno mira la retrospectiva, es decir, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, 25 años, cada elección que pasa, cada ciclo electoral, este espacio político común que entre blancos, colorados y más recientemente cabildantes, independientes y el Partido de la Gente, digamos, que ya creo que no existe más, ¿no? El Partido de la Gente, bueno. Todas las elecciones se comen uno, ¿viste? Bueno. Primero el Partido de la Gente y ahora viene Cabildo encaminado para... Este espacio ha venido cada elección dando un paso hacia su consolidación. Eso es sin duda. Si uno mira desde aquella segunda vuelta del 99, donde la calle Herrera decide salir a hacer campaña por Jorge Valle, era en el Partido Nacional, fue como un blanco a hacer campaña por los colorados, esto no puede ser. Bueno, ha habido gobiernos de coalición entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, después se empieza a ver ya en el año 2005 alianzas para competir en la Intendencia de Montevideo con aquella triple candidatura que incluye además a un candidato como Novik, que venía como candidato independiente. Después estas alianzas de Montevideo ya empieza a tener un nombre, una identidad, se empieza a reproducir en varios departamentos. Ya ha habido experiencias, ya nadie le extraña que un blanco apoye a un colorado apoye a un blanco en el balotaje. La campaña del 2019, que fue muy impactante cuando la calle Pou salía en sus actos de campaña con los programas de gobierno de los 5 partidos a hacer campaña en primera vuelta, no en segunda, ¿no? Bueno, todo eso se ha ido efectivamente dando el ejercicio de un gobierno. Hubo un gobierno de coalición que gobernó, que no se rompió. Hasta el final, coalición de ejecutivo y coalición parlamentaria. Que eso no había ocurrido en las épocas previas, donde siempre había habido
rupturas y salidas del gabinete. Entonces, ese ejercicio de gobierno es un Pasa que los blancos adicional. consolidamos la paciencia y ahora nos lo fumamos los colorados los 5 años. Bueno, entonces, yo creo que, y después, desde el punto de vista de los indicadores de opinión pública, la ciudadanía de este espacio político lo ve cada vez con más naturalidad. Y se ha ido rompiendo algunas desconfianzas históricas entre, sobre todo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que eran dos partidos antagónicos, digamos, hasta buena parte del siglo XX. Hoy por hoy las barreras entre blancos y colorados son muy bajas. Entonces, que eso es un espacio político común, nadie tiene ninguna duda. Que eso es un espacio político común que tiene que cooperar para intentar ganar el Frente Amplio, nadie tiene ninguna duda. Entonces, estamos ya en cuestiones muy técnicas de estrategia de corto plazo para ganar la elección. Que tiene su complejidad, porque no es solo la estrategia a nivel nacional, sino cómo se incluye la estrategia a nivel departamental y cómo se resuelven además las autoridades propias internas de los partidos, por cuándo se eligen las convenciones y qué pasa. Sí, ¿y quién va a qué elección? Y eso significa... Eso es un lío. Eso es un lío, claro que sí. Entonces, significa articular intereses muy distintos, que cuando lo bajás a nivel territorial de cada departamento se complejiza aún más, porque no es lo mismo en la realidad de Rivera que en la realidad de Tacuarembó, por poner dos departamentos muy cerquita, está claro que son muy, muy distintos, los departamentos del litoral. Entonces, llegar a un formato de un partido único, yo creo que va a llevar mucho tiempo. No la ves para el 2029. No. En 2029 se podría recurrir a un lema único, es una cosa distinta. Sí, claro. Se podría recurrir a un lema único. Aún así, yo creo que si esto no acelera durante este año, ya no va a dar tiempo para generar un lema único hacia 2029. Pero además un factor adicional, porque ¿qué son los partidos políticos al final? Los partidos políticos son instituciones que están integradas por personas. Sí. Entonces, cuando uno lee simplemente las declaraciones públicas, además de alguna conversación que uno tiene por ahí con algún otro, sobre los distintos actores que deberían convocar o componer esta coalición, y bueno, no hay ánimo. No hay, yo diría, no hay todavía no están todos de acuerdo en lo mismo. No. Si les pasó a ustedes acá también, sí, ¿no? Sí. Bueno, no, creo que ustedes estamos todos de acuerdo, ¿no? No. Vicky es anticoalición. Yo también. Bueno, pero Vale no. Vale es la única, entonces. Claro. Sí. ¿Vos sos problema único? Yo creo que soy pro conversar el tema y ver... bueno, pero nosotros ver hasta dónde. Que somos. No, ver hasta dónde. No quiero ni conversar. Ni bueno, no, por eso, pero ella es anti. No, yo no soy anti no, pero yo creo mucho en la identidad de los partidos políticos. Y además yo creo que en realidad siendo separados también, sumamos más de que siendo unidos. En primera vuelta sí, en segunda vuelta, ahí está la duda. Y después tenés el poder departamental, que digo, si hubiera habido coalición en un par de departamentos. La Valleja la ganaba. Pero yo estoy de acuerdo en las coaliciones Negro, departamentales y no es lo mismo la nacional, bueno. pero no es lo mismo porque para mí separados tenemos mucha más fuerza. Lo que pasa es que yo creo que el político también tiende a querer tender como doblegarle el brazo a su partido cuando su partido no quiere hacer lo que ellos quieren. ¿Me explico? Sí. O sea, me enojo porque no me votaron. No te votaron porque eras mal candidato, amigo, no porque no teníamos un lema único. Bueno, pero yo creo que esa hay que sacarla, hay que descontaminar de pasado por eso, esa discusión. Por eso yo digo, tenés que construir para arriba. Entonces no puedes colgarte en una derrota para pensar en cómo atraer para adelante. Porque si vos con ese mismo criterio ganamos una elección con 17, teníamos 18 senadores. El tema Entonces, que la herramienta no es lo que está mal. Los contrafácticos no los tenemos. No sabemos cuánto hubiera votado la coalición en primera vuelta si hubiera habido como lema único. No sabemos, no se puede saber. Entonces hay un montón de temitas a resolver y en algún momento si hay consenso entre los principales actores y convencimiento hacia las huestes de todo el país, eso podrá avanzar. Pero el camino es espinoso. Entonces yo creo que, respondiendo a esta pregunta, que está en el aire y va a estar en el aire hasta 2029, la consolidación de este espacio político común va a seguir profundizándose. Eso no hay ninguna duda. El artilugio técnico, jurídico, electoral, bueno, ahí es donde puede haber... Y yo tengo esa sensación, pero no sé si la compartís, de que la ciudadanía lo tiene mucho más resuelto que los dirigentes políticos. Sin duda porque la ciudadanía está menos pendiente de esto. Y se siente coalicionista, de cierta manera. Sí, total. A ver, yo voy a ser acá también muy, muy, muy gráfico. Aquí hay una amalgama que es lo que une a este espacio político, que lo podemos denominar como el anti-frente amplismo, sí, claro, o como el no frente amplismo. Eso es así, lo que se llama la identidad negativa, eso está estudiado. Que fue lo mismo que unió al Frente Amplio en el 71. Sí, claro. O sea, lo no partido tradicional. Exactamente. Por rechazo a esto me uno, todos estos distintos nos unimos contra esto, que lo consideramos menos una cosa... malo. Si no los une el amor, que los une el espanto, digamos.
Y eso mismo que estuvo en el espíritu fundacional del Frente Amplio 71 está hoy en la base, evidentemente, de la identidad, como de muchas otras coaliciones en el mundo. Eso no estamos descubriendo la pólvora. Ahora, lo que pasa es que la gente, perdón, Chiqui, una cosa, pero la gente lo tiene mucho más resuelto, porque la gente no tiene que pensar en cómo resolver una interna. No, está Entonces, clarísimo. claro, pero para los que estamos haciendo política y estamos ahí peleando por determinadas cosas, bueno, hay temas que son importantes. Sí, peleando por ¿entendés? representar. Yo estoy de acuerdo. El tema de la interna y de cómo canalizar eso, yo creo que hoy es el escollo más grande que tiene La coalición. la posibilidad hasta inclusive de un lema común. Sí, claro. ¿Cómo definís los candidatos? ¿Cómo definir Claro. los candidatos? ¿Cómo definir ¿Quiénes los van? órganos internos de los partidos? ¿Cómo? O sea, hay mucha cosa para resolver. sí. No, Ahora, yo también vi que yo soy un gran defensor de los partidos políticos y de las identidades de los partidos políticos. Pero yo creo que podría haber formas donde vos construyas un lema común sin afectar. Porque al final lo que tenés que construir es una suprainstitucionalidad. Exacto. pero no debería ser una reforma electoral más enfocada a poder mantener las instituciones Bueno, abajo. Por supuesto. Sí, O sea, porque un lema sí. común no lo puede llevar por ejemplo, a las internas de los partidos. si hubiera una reforma electoral, podría ser una solución, digamos, Un para... lema accidental, como Sí. se habló muchas Sí, veces. Sí, totalmente. El problema que vos tenés ahí cuando abrís la puertita de una reforma Claro. electoral, Sí, es que Es se te que cuelan un montón de cosas. la reforma electoral es una negociación política. Obvio. Entonces, si vos querés convencer a tu adversario político de que vote una reforma electoral para algo Ayudarte. que a vos te conviene, te va a pedir algo a cambio. Sí, claro. Y Las lo que mutuas te va a pedir- concesiones, Exactamente, claro. te va a doler. No sé qué te van a pedir, pero te va a doler. Sin duda. Yo quiero preguntarte en realidad más sobre la ola de Latinoamérica y cómo se ve. Hay una discusión muy grande entre algunos dirigentes, sobre todo creo yo del Partido Nacional, en la que como que lo que se vienen las derechas latinoamericanas. Entonces tenemos, por ejemplo, al Negro Asilo o algún otro dirigente hablando de hasta acá llegamos, somos el anticoso y ahora viene la ola de la derecha. Y como a radicalizarse más. ¿Uruguay viene por ahí o en realidad va a seguir siendo más o menos la ola que ya tiene la derecha, la ola que ya tiene la izquierda y sigue corriendo todo por el medio como viene pasando hace 30 años? Yo creo que Uruguay tiene una cultura muy instalada, digamos, de centrípeta y de moderación en sus prácticas y en sus modos, que quizás se ha perdido un poco, pero seguimos en comparación con el mundo y con la región, seguimos en esa medianía que a veces nos enorgullece y nos evita y a veces nos desespera, pero efectivamente seguimos transitando por el camino de la medianía. Eso no quita que hay como... A ver, esto de las olas en términos de los resultados electorales de los gobiernos hay que tomarlo con mucho cuidado, pues esas olas duran poco, siempre hay países que van a contramano, no es tan claro. Pero lo que sí está claro es que en términos de estructura de valores de la sociedad sí está habiendo, a nivel global diría, y en América Latina también lo estamos viendo, un incremento de lo que podemos denominar posturas de derecha más tradicionales, heterogéneas también, ¿no? Sí. Porque no No es lo de antes, no claro. No es lo de antes, para algunos sí es lo de antes, claramente no es una derecha militarista, digamos, eso obvio. no existe, la derecha de los 70 no, es otra cosa, para algunos es una derecha liberal, para otros es una derecha conservadora, que tiene más que ver con valores más, si se quiere, vinculados a la iglesia, o algunos valores tradicionales, modelos de familia tradicionales, orden, autoridad, etcétera. Para otros es una derecha más liberal en lo económico, más parecido a lo de Milei, es decir, derecha más. Entonces, no hay una única derecha, pero lo que sí es cierto que parece haber habido, como en algunos segmentos de la población, y que es particularmente interesante porque en un tema que ya ha sido también trabajado, se viene viendo desde los jóvenes, ¿no? Desde los jóvenes, sobre todo de los jóvenes varones, ¿no? Se viene viendo un crecimiento de esas posturas más de derecha. Y señalo lo de los jóvenes porque en general uno de los principales motores de cambio de valores de las sociedades tiene que ver con los jóvenes, que son los que entran y sustituyen a los que se van muriendo. Entonces lo que pasa en la generación más jóvenes es relevante. Hasta ahora en la ciudad uruguaya habíamos tenido en los últimos 30 años o 40 años que si uno miraba la generación joven era una generación claramente más progresista, más de izquierda, etcétera, y hoy esos datos se empiezan a equilibrar. No es cierto que haya más jóvenes de derecha que de izquierda, pero los datos se empiezan a equilibrar. Hay más jóvenes de derecha que antes. Hay más jóvenes de derecha que antes, sí, y sobre todo entre hombres, ahí se combina con el género. Pero si miramos la generación joven, está viendo efectivamente más jóvenes de derecha. O sea, los hombres antes. se vuelcan a la derecha y las mujeres a la izquierda. Exactamente, es una tendencia global, que en Uruguay se da menos, pero que también o más moderada también. Como todo en puede Uruguay. ser una derecha más moderada. Entonces, eso habla de que estamos también, algunas olas atenuadas, como todo, de este tsunami
global de cambio de valores están llegando también a Uruguay. ¿Y eso tiene que ver o tiene relación con respecto al... o cómo se ata eso con el descreimiento? Hay una sensación de descreimiento de la política en general, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, como que las nuevas generaciones también crece eso, no creo en la política, no me interesa en la política. ¿Eso se ve en Uruguay? ¿Tiene correlación con también el corrimiento a la derecha de los jóvenes? ¿Cómo es eso? No, yo no veo correlación con el corrimiento de la derecha entre los jóvenes, y ese factor que vos mencionás de descreimiento en la política o de crítica hacia la política, es cierto que está presente en Uruguay, pero no mucho más que lo que era en otras épocas. De hecho, si nosotros miramos incluso periodos recientes, durante el periodo 2016-2018, el nivel de lejanía con la política, el nivel de enojo con la política, era mucho mayor que el actual. Era el periodo en el cual había números de la economía que funcionaban mal, un gobierno de Vázquez que llegó a niveles de desaprobación muy altos. Vázquez llegó a tener niveles de aprobación del 25 y desaprobación superior al 50. Vázquez 2. Vázquez 2. La gente estaba enojada con el gobierno, enojada con la economía, enojada con la seguridad. Bonomi, como ministro del Interior, llegó a tener números muy duros, y en el medio de todo eso surge todo aquel episodio que termina con la renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. ¿Visualizás que pueda pasar lo mismo en este periodo? Espero que no, porque esas cosas distancian. No concretamente a lo del vicepresidente, pero con ese enojo y ese hastío. Espero que no. Yo creo que a veces, y es parte de las luces amarillas de preocupación, a veces entramos en una dinámica de confrontación política que la gente mira con desagrado. Eso es algo que empezó a pasar en el último semestre, ¿no? La gente ¿Entre dice, nosotros? O sea, en el sistema político. En el sistema político. Sí, la gente dice, los políticos peleándose por lo mismo y yo no llego a fin de mes. Exactamente. Sí. Y nosotros medimos, por ejemplo, niveles de conocimiento sobre algunos temas de la agenda. Y Cardama no lo conoce nadie. No saben quién es Cardama. Claro. No sé. Efectivamente. ¿Cuáles son los temas más importantes? La gente le preocupa temas de su vida cotidiana. Claro. Seguridad y economía. Y empleo. Sí, seguridad, economía, empleo. Hoy hay una preocupación con la situación de calle. El problema de la limpieza en Montevideo se transforma en un tema nacional, de agenda nacional y de preocupación central para los ciudadanos, que se combina además con situación de calle. Es decir, hay una combinación de temas ahí, de una agenda que podía haber estado presente más levemente al inicio del gobierno, pero evidentemente ahora cobra intensidad, que tiene que ver con este núcleo que este gobierno está intentando atender con este tema de calle. Pero ¿cómo repercute eso? Por ejemplo, sale en una mega conferencia de prensa el ministro, el presidente, dan como toda una impronta y viste que en realidad a la gente le gusta como, anunciaron esto y empezar a ver resultados. Sí, claro. Y cuando no los ves, y ahí el golpe, claro. Sí. Ahí la gente está dispuesta a tolerar un tiempo situaciones que no les resultan confortables, siempre y cuando sienta que hay un plan que va logrando como resultados incrementales, aunque sean mínimos, ¿no? Entonces, decir, mira, dentro de 4 años yo voy para allá, dentro de 4 años claro. no va. El primer año te voy a solucionar esto. Entonces la gente está dispuesta a tiene paciencia, pero si hay un rumbo, digamos. Si hay un rumbo. Exacto. Eso es lo que lograron sucesivamente distintas administraciones en Montevideo con el tema de la recolección de basura. Sí, claro. No, si algo que ha sido el montevideano es paciente. Sí, entonces... Es paciente. Sí, sigue siendo paciente. Ahora con el tema calle hay que ver. El gobierno efectivamente, estos anuncios muestran un rumbo, muestran una idea, muestran un plan, muestran que hay un gobierno que reconoce el problema, que no es poco, porque... Y que cambia, sobre todo que cambia el paradigma, ¿no? Porque Total. Yo creo que el hecho de que el ministro esté constantemente marcando la diferencia entre lo que se dijo en gobiernos anteriores del Frente Amplio, de que vivir en la calle era un derecho, y que él mismo diga que esa discusión está superada y que no es un derecho, me parece que eso hace a la cosa, ¿no? Totalmente. Creo que es más importante eso que lo que dice el propio plan. Totalmente. Sí, igual es un poco lamentable, ¿no? Me pasó que me tocó justo en esta ocasión mía debatir el tema ese. O sea, tener que todo el mundo celebre que el presidente diga que no es un derecho vivir en la calle, creo que habla de lo mal que estamos en un montón de cosas. Claro, pero porque en definitiva, pero eso está bien, pero no deja de ser lamentable. Es lamentable, pero es la misma discusión que estábamos teniendo con el tema del plan de seguridad. La política, hay dos discursos. La política del Frente Amplio es liberar presos y ellos tienen que contrarrestar esto. Esto es lo mismo. Ellos mismos construyeron esa mirada de que era un derecho. Sí. Entonces, me parece que eso
cambia, por lo menos a la gente le permite escuchar de otra manera lo que van a decir. Sí, porque hay una cosa que se llama sentido común, que no es el más común de los sentidos. No es el más común de los sentidos, pero cuando un gobierno dice, mira, reconozco este problema, me paro desde este lugar que sintoniza con el sentido común y este es mi plan, la gente escucha y dice, bueno, un plan hay. Después, efectivamente, hay que empezar a lograr resultados. Si no... A mí ya me perdiste, Orsi. Perdón. A vos nunca te tuvo. Nunca te tuvo, Chiqui. Nacho, una pregunta, porque ya nos queda poco tiempo, pero se me acaba de ocurrir esta pregunta que le quiero hacer. Todos los políticos ahora, acá en Uruguay un poco menos, pero en el mundo más, ¿no? Pero esto de las nuevas tecnologías y los videitos y la forma en cómo comunicar, se está transformando casi en una obsesión. Entonces uno entra en las redes y ve 850 millones de videos todos iguales, de políticos hablando frente a la cámara y no sé qué. ¿Eso realmente tiene un impacto? ¿La forma de comunicación a través de los medios tecnológicos tiene efectivamente un impacto en la cantidad a la gente a la que uno le llega o a la forma en cómo uno le llega? ¿O es simplemente un fetiche que estamos teniendo los políticos? Bueno, yo le estoy llamando la tiranía de los community managers. Creo que efectivamente hay una exageración de determinado tipo de contenidos que no estoy seguro cuánto contribuyen. Creo que si es comunicación propositiva, etcétera, me parece que por lo menos daño no perjudican, pero después creo que hay algunas métricas, que es la métrica de la viralización, de la cantidad de likes, de retweets, etcétera. Que sos rehén de eso, ¿no? Que son muy nocivas. Hay gente que es rehén de eso. Y eso es muy nocivo porque está mostrado que tanto la preferencia humana por consumir contenidos negativos como los algoritmos que te sesgan hacia eso, terminan viralizando contenidos que en realidad son nocivos. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que las métricas de los contenidos viralizados no te miden el silencio, no te miden la gente que primero que no vio la gente y pasó. Y segundo, que no te vio. O que no te vio y no te miden lo que llamamos la vergüenza ajena. Claro. No te miden la vergüenza ajena. ¿Dónde expreso yo en una red social la vergüenza ajena cuando veo un contenido político? No tengo un grupo en el que se expresa bastante. No tengo dónde. Entonces, cuando yo comparo métricas de viralización de redes por un lado, las cosas que tienen éxito con lo que la opinión pública siente, con encuestas donde sí voy y le pregunto a la gente que no expresa en redes sociales lo que opina, yo veo un descalce muy grande. Y veo cada vez más políticos corriendo la liebre del like y la viralización y toda esa carrera. Y yo quiero creer que los líderes políticos uruguayos son suficientemente conscientes y sabios como para darse cuenta que eso solo puede conducir a cosas malas. Solo puede conducir a cosas malas. Pero bueno. Yo quiero hablar de él. ¿De quién? De él. Él. Está sonando un teléfono. El diente López. Mío. No, ¿cómo ves este fenómeno que por lo menos para nosotros los blancos, o por lo menos para mí, es nuevo, que es esta imagen que se ha vuelto generado de Luis, que parece que está todo el mundo esperando que vuelva Luis? ¿Luis? La calle La Pou. calle Pou. Él. ¿Conoces a otro? ¿Viste que no todo el mundo está esperando que vuelva Luis? ¿Conoces a otro Luis? Me lo puso. Luis, el almacenero de la esquina de casa. Ah, bueno. Me lo hizo que por vuelva gusto. tranquilo. Me lo hizo por gusto. Yo también estoy esperando que vuelva Luis, reina. Por favor, chiquilina. Usted está... 6 minutos, dale. No, eso. La expectativa que genera y hoy sigue midiendo muy bien, ¿no? Sí, o sea, hoy la calle Pou es el líder de mejor imagen del país uruguayo, sí. Ha sostenido esa imagen durante todo su gobierno, durante prácticamente todo su gobierno y posgobierno. Y obviamente es un activo muy fuerte para la coalición. Con una... Primero, esto es la primera vez que ocurre que desde que hay encuestas de opinión pública en el país, de que el líder de mejor imagen del país es sostenidamente alguien del bloque de la derecha, digamos, ¿no? En general, aún en los 80 y los 90, cuando gobernaban los partidos tradicionales, los líderes de mejor imagen era gente que venía de la izquierda. Esta es la primera vez que ocurre algo distinto. Entonces, eso es una enorme fortaleza, digamos, para este espacio político. Con una debilidad incluida, que es la enorme diferencia entre la imagen de la calle Pou y de todo el resto de los integrantes de la coalición. Esto no es una cuestión es Blancanieves. Claro, no es la cuestión del espacio político, porque en aquel momento vos tenías a 2, 3 líderes políticos, tenías a Batalla, tenías a Michelini, en un momento era el líder político más popular, tenías después, evidentemente, a Bajo, Sereni.
eran los líderes políticos, aún sin gobernar, de mejor imagen del país. Eran 2, 3, 4. Ahora tenés uno solo. Es él. Entonces sí. El resto viene dentro de un pelotón donde incluye también gente de izquierda, digamos, pero es la calle Pou. Y eso es muy importante desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista, digamos, democrático. Siempre las democracias se nutren cuando tienen un conjunto amplio de líderes que generan confianza. Hoy tenemos uno muy destacado que es la calle Pou, uno bastante destacado que es Zorzi, y después un pelotón de medianía. Bien. Con algunos más destacados. Podemos hacer la última pregunta y que nos tenemos ya que Yo ir tengo casi. una más cortita. Que es en relación a la misma. ¿Esto implica que la imagen de la calle Pou se traslade en votos? No, la imagen y votos son cosas distintas. Para el voto falta mucho todavía. Claro. Y hay que ver todos estos formatos de competencia, hay que ver si hay interna, no hay interna, contra quién, las campañas, cómo llegan, las campañas pasan cosas. La imagen de la calle Pou, primero hay que ver Por lo menos sabemos que se manda menos macana la calle Pou. Sí, bueno, no sabés, mirá que... En una campaña te puede pasar cualquier cosa y no solamente depende de vos. Sí, totalmente. No, hay un equipo, hay un montón de gente. Bueno, pero si encima aprovechás y no necesitar a ¿Vos le vas a hacer la última pregunta? Si puedo. ¿La última pregunta que está en el guión? ¿O no, le voy a hacer la que está en el medio. Porque yo, dale, pregúntale vos. No, quiero, pero una pregunta es para él, la última pregunta, no es de política. No, preguntale vos. Ok. No, si tuvieras, es muy difícil preguntarte esta en el 2026, pero si tuvieras hoy que decirnos cuál va a ser la disputa electoral, o sea, va a ser si vuelve la calle Pou contra quién ves del frente y si gana la coalición en el 2029. Sí, esas preguntas. Tranquilita. Que yo además me caracterizo por contestarlas. Sí, claro, obvio. Pero, o sea, yo ya sé que no me la vas a contestar, pero te la tengo que hacer, porque si no soy yo. Sí, no, falta mucho. Si uno mira el pasado, hemos tenido en los últimos años elecciones competitivas entre dos bloques potentes que siempre encuentran finalmente, porque tenemos acá un término académico, partidos vibrantes. Tenemos partidos vibrantes, los partidos vibrantes terminan encontrando gente que los represente. Entonces uno puntualmente puede decir, mirá, acá no estoy viendo quién, etcétera, pero al final siempre aparece. Por eso han pasado todos los partidos. Entonces uno debería suponer en primera instancia que vamos a tener una elección competitiva en 2029. Es político, él contesta y no contesta nada. Sí. Yo me voy a quedar con intriga entonces. Yo tengo una última pregunta, Ignacio. Vos sos un hombre de una vasta trayectoria. ¿Cuántos años hace que estás trabajando en este rubro? 34. Empezó muy joven. 34 años. Siempre en lo privado y trabajando desde la... ¿Te gustaría ser presidente de la Corte Electoral? Me ofrecieron ser presidente de la Corte Electoral 2 veces, una que trascendió públicamente y una que no, y la verdad que me fue un gran honor las 2 veces porque fue una oferta pluripartidista y esas cosas la verdad que son cosas que quedan pocas personas así, ¿eh? Sí, me guardaré siempre como un lindo recuerdo todas esas reuniones. Dije nunca que no se sabe. Las 2 veces. No, nunca se sabe. Sí, me agarró quizá joven en una etapa de la vida. La tercera es la vencida. Puede haber una tercera propuesta que se evaluará de otra manera. Uno nunca puede cerrar, no sé, yo no me cierro. Siempre tuve una vocación de contribuir, siempre al final terminé trabajando en el sector privado y no en el sector público, pero yo en principio no es una puerta. La verdad que hace años no pensaba en el tema, pero en el momento cerré esa puerta no por considerar que era un mal lugar o que es algo que no me gustaría, sino simplemente porque no era el momento oportuno. Así que el tiempo dirá. Aquí te dice que la elección que viene Nacho Navarro nos dé los resultados desde la Corte Electoral. Me encanta. No, por primera vez. 2029 no, tampoco. Tan pronto no, está bien. No creo. Cuando sea más veterano. Aguanten un poquito, entonces así lo tiramos más para adelante. Estás muy joven para la Corte, viste que en la Corte nosotros ponemos gente también bueno, más... pero llegó con experiencia. Pero sería un buen momento para renovar. Empezar a poner gente que sea con otro perfil. Vigorosa. Con pronta más vigorosa. Más vibrante. Dentro de la Corte Electoral. A mí me gustaría eso, me gustaría ver algún día que la Corte Electoral se la juegue y diga, ganó fulanito. Sería sencillo de hacer. No estamos tan... Sí. Hay que, obviamente, algunos temas, o sea, hoy los temas no son logísticos, etcétera. Si lo podemos hacer las consultoras privadas con mucho menos recursos, evidentemente, que la Corte Electoral. La Corte Electoral, desde el punto de vista tecnológico de velocidad de información, podría hacerlo. Ahí lo que hay que tener mucho cuidado
en cuestiones jurídicas, ¿no? Hay algunos institutos electorales que lo han hecho, por ejemplo, el INE en México, el Instituto Nacional Electoral en México, tiene muestras que lo da como resultados parciales, Sí, claro. no como conteo rápido, pero que efectivamente le agrega, creo yo, cierta transparencia al proceso. Entonces, es algo yo creo que en la Corte se ha discutido y se debería discutir. ¿Y quién te dice? No es una idea que es fácil de resolver meter a la Corte Electoral en ese viaje, porque las implicancias de un error son enormes. En todo caso, si hay un error, más vale que paguen el pato los privados que la Corte. Claro. Pero yo creo que es una discusión interesante para dar. Bueno, pero pasa que se suben muy rápido los datos ahora también. Entonces, Sí, también. O sea, a las cierto. 11 de la noche. en el está- Parlamento se están negociando los cargos. Uno de los cargos que se están negociando es la Corte Electoral, el presidente de la Está Corte vacante. Electoral, que están buscando un nombre de consenso entre todos los partidos políticos. Así que bueno. Desde acá lo Yo proponemos. no me estoy autopostulando. No, de ninguna manera. No, desde Pero políticamente incorrectas lo proponemos. nosotros, como este programa de servicio, acá les recordamos que alguna vez, 2 veces, fue propuesto. ¿Sí? ¿Por qué no? Capaz que en una de esas, en la tercera. Bueno, Nacho, Bueno, muchísimas gracias por muchísimas acompañarnos gracias. hoy. Gracias a ustedes, un pero esto placer. ya es divertido. Sí, muy divertido. No, la verdad es que no fue divertido porque le hicimos trabajar pila. O sea, no le Sí, hicimos claro. chiste, no hablamos de otras cosas. ¿Por qué, o sea, ¿por qué le impone fue- una impronta sí, seria? sí, no, no no daba da para para hacer decirle los demasiado, disparates sí. que le decimos a Es los verdad, invitados, es ni hacerlo verdad. cantar, ni todo eso que hizo. Hasta Vergara cantó. Sí. Bueno, pero Vergara canta. ¿A vos te Bueno. gusta cantar? ¿Qué tipo de música escuchás? Sí, es de todo, la verdad que son muy eclécticos. Desde cumbia, folclore, Ah, mirá, música cumbia. clásica, tango, rock, de todo. Me gusta ¿Cuál de fue la todo. última canción que escuchaste en el auto o que cantaste así? Escuché una canción que Me dice puñaladas del auto y me muero. que no conocía. Yo soy de Minas, soy minuano, y un amigo me manda una canción que insólitamente no conocía, de los olimareños, que se llama Adiós a Minas, que es una canción que cuenta justamente lo linda que es la mejor ciudad del Uruguay y lo difícil que es Irse. exiliarse. Entonces me ¿Votás sentí en muy Minas? No. identificado. Sí, voto en Minas, sigo votando en Minas. Vas y venís todas las Voy, elecciones. sí. Bueno, Por pero es suerte cerca, soy es de Minas cerquita, y no Minas. No, de de Rivera. sí. Claro, de Artigas. Pero voy y vuelvo, sí. Bueno, te salvaste entonces Que de mantener, que te hagamos cantar por ahí esta qué canción que no difícil conocemos. decirle adiós a Exacto. Minas. Difícil Adiós a Minas. No Muy conocemos esa canción, por eso te salvaste de cantar, pero no nos Pero falta la vamos a escuchar ahora. Sí, no, nos despedimos con la canción Adiós a Minas de los olimareños y le agradecemos de vuelta a Muy Nacho bien, por muy habernos acompañado. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos Gracias. vemos el martes que viene. Nos vemos, chao, chao. Ah, mira, escuchémosla ahí. Porque allí donde nací y a donde morir yo quiero. Porque allí donde nací y a donde morir yo quiero. Aquel